en bolívares. Quisiéramos, señor Picela, agradecerle por su tiempo con la noticia de Globovisión Economía y hacer un poco de contexto. ¿Cómo este impuesto a grandes transacciones financieras en bolívares le afectaba o quizás se sumaba a la contribución del sector privado y ahora ya con esta reducción a un 0% en la tasa, ¿cuál van a ser las ventajas para el sector? Sí, en primer lugar, bueno, siempre lo habíamos comentado que teníamos unos excesivos tributos fiscales y parafiscales y que la carga fiscal era grande. Esta información que se dio apenas el día viernes, en primer lugar para nosotros nos toma por sorpresa. ¿En qué sentido? En primer lugar, de acuerdo a todos los diálogos que habíamos hecho, se daba con el Ejecutivo también y con la misma superintendencia del SENIAT, que podría estar la reducción alrededor de 0.5%, que era lo que se daba. Para sorpresa nuestra, en ese Consejo de Economía del día viernes, bueno, nos sorprendieron con que se eliminaba por completo este porcentaje que se estaba aplicando del IGTF en bolívar, con el cual afecta notoriamente a la producción nacional porque este va recorriendo la vía de todo el ensamblaje, de toda la cadena productiva y llegaba al final y su afectación estaba alrededor de un 12% aproximadamente. Este anuncio también nos vuelve a sorprender porque está vigente a partir del día de hoy. Hoy 15 es 0% de lo que vamos a pagar por ese tributo. ¿En qué beneficia a ello? Bueno, en primer lugar, disminución de la carga tributaria que tanto habíamos pedido. En segundo lugar, va a oxigenar lo que es el flujo de caja de todas las empresas, porque ese es un tributo que lo hacía como agente de retención el banco, y cada vez que nosotros utilizábamos ese dinero en esa columna del débito, ese débito bancario, nos afectaba en un 2%. Yo daba un ejemplo y tengo chance de hacerlo. Fíjense que no solo era con los ingresos normales que nosotros teníamos como empresa. Si usted pedía un crédito de $1 millón, cuando usted utilizaba ese dinero y compraba la maquinaria para el cual usted pidió el dinero, o bien para el inventario, usted pagaba un 2%. Es decir, esa materia prima le costaba 2% más. Pero a los 90 días, cuando tenía que pagarle al banco otra vez utilizar ese dinero, pues tenía que sumarle 2%. Es decir, ese crédito le costaba 4% adicional, ni siquiera al año, del monto que usted pedía. Evidentemente esto tenía una afectación enorme, sobre todo para el sector industrial y para todos los demás sectores. Esto viene a contribuir, evidentemente, a ir disminuyendo esta tasa o estos tributos que nosotros pagamos. Adicionalmente a ello, nos puede permitir, si teníamos o vamos a tener más flujo de caja, o bien para invertirlo en materia prima, o bien para contratación de personal, o bien para hacer algún incremento laboral, tener ese flujo de caja. Esto va a compensar en muchos de los casos, que yo sé que no me lo vas a preguntar, pero lo voy a exponer aquí. Nosotros, la industria nacional, en muchos de los casos, esos impuestos los estábamos asumiendo, nos reducía nuestra utilidad y nos restaba competitividad. Ahorita, evidentemente, es un paso, como lo hemos dicho, en la dirección correcta, de manera tal de ir aumentando lo que es la competitividad de la producción nacional. Ustedes decían que las cargas fiscales y parafiscales rondaban el 60%. Ya con esta reducción de tasa a 0%, ¿se pudiera conocer próximamente cuánto quizás se va a reducir esta carga? Sí, próximamente daremos a conocer esas cifras. Eso es una buena pregunta, pero nosotros, para hacer los cálculos, teníamos que saber en principio cuánto era. No solo ello, nosotros tenemos una diversidad de sectores que no todos tienen la misma afectación, porque todo también va a aplicar en función de lo que tú utilices la moneda nacional. Tú, mientras más utilices hoy el bolívar, más te vas a beneficiar de esa eliminación de ese impuesto en bolívar. Y entonces hay que hacer los cálculos en promedio en todos los sectores y prontamente podemos saber cuánto incidió favorablemente esta eliminación de este tributo en cuanto a lo que es la producción nacional. El impuesto a grandes transacciones es, como usted lo explicaba en una rueda de prensa, es una ley, todavía no ha quedado eliminada, es decir, quedan pendientes todavía cosas, ¿no? En el caso del impuesto a grandes transacciones financieras en divisas, también el tema del pago del IVA, que vuelva a ser mensual, también un sistema de remuneración, ¿no? Para que el empleado gane mejor y más. Es una buena pregunta. ¿Qué sucede? La ley del IGTF es una sola. Es una sola, en donde por un lado establecía que tenías que pagar un 3% por la utilización de los dólares y un 2% a las personas jurídicas por la utilización de los bolívares. La ley
es una para las dos. Y él era facultad y es facultad del Ejecutivo porque ya tienen un rango. En el caso de los dólares llega a 16% y en el caso de los bolívares tiene un rango, pues es facultad del Ejecutivo decidir cuánto iba a ser ese porcentaje. Pues el Ejecutivo lo eliminó el 2%. Hoy es 0%. ¿Qué quiere decir? Hoy a partir de julio no lo vamos a pagar. Y era la manera más expedita y más rápida de aplicar esto, porque de hacerlo, pues tenía que entrar en la Asamblea una nueva ley en donde eliminas esta y creas otra para dejarla con los tributos, primera discusión, segunda discusión, etcétera, etcétera. Es decir, esta es la manera más expedita de hacer lo que aquí se iba a hacer y vuelvo, insisto, a partir de hoy, 15 de julio, no tenemos que pagar ese tributo, quedó eliminado en bolívares. Un último punto, y es que también se hizo mención a un sistema nacional de sustitución de importaciones, ¿no? Ustedes siempre defienden lo hecho en Venezuela. Tal cual. Bueno, para nosotros ese Consejo de Economía fue sumamente importante porque aparte de la pantalla trasera que teníamos decía hecho en Venezuela. Nosotros tenemos un lema y es decir, compra venezolano. Evidentemente, todo lo que sea exaltar los productos nacionales para nosotros es fundamental. Pero para que tú tengas mercado y para que puedas exportar y para que pueda haber incentivos en ellos, no solo va a entrar en segunda discusión una ley para incentivar a las exportaciones, sino ahora tenemos que hacernos competitivos, porque en la misma medida que seamos competitivos y reduzcamos esos factores que encarecen los productos, no solo se va a beneficiar la producción nacional en Venezuela y el consumo, sino podremos llevar esos productos al exterior. Es un camino que estamos haciendo pasito a pasito. Como hemos dicho anteriormente, no todos los sectores. Entonces, a la presidenta de Econindustria, Luigi Picella, él se refería a los anuncios hechos por el presidente Nicolás Maduro el pasado viernes, uno de los más importantes, la reducción a la tasa del 0% del impuesto a grandes transacciones financieras en bolívares. Él indicaba que esto va a refrescar el flujo de caja de las industrias y también va a reducir la presión fiscal. Este es nuestro aporte.